Los compases, vale, aquí tenéis 3 compases diferentes, alguno de ellos se parecerá más o menos a los que vosotros tenéis. Este es el más antiguo que tengo. Si os fijáis, no tiene aquí ruedecita, simplemente esta tuerquita de aquí, apretando más o menos, conseguimos que esto esté más duro o menos a la hora de abrir y cerrar el compás. En estas otras tenemos rueda. Si yo cojo uno de estos y giro esta rueda, consigo que se separen o se junten más estas dos puntas de los extremos. No forcéis nunca estos que tienen rueda abriendo en este sentido, porque os cargáis el compás. Algunos tendrán aquí una palanquita. Los que tengan palancas, apretando las dos palancas podéis abrir y cerrar el compás más rápido y luego ya con la rueda afinar y ajustar para que haya más precisión. Y a estos compases se les puede quitar el trocito final del lado del grafito y sustituirlo por unos aparatitos que traen al lado para poder colocar ahí lápices, pinturas, bolígrafos, lo que queráis y poder hacer las circunferencias con distintos colores o grosores. Me voy a fijar ahora en uno solo de ellos, ¿de acuerdo? Este compás. Normalmente son 2 varas, en este caso son 2 varas de metal, en una de ellas acabamos con una punta de grafito y en la otra con una punta de metal. Y aquí hay una articulación que permite que separemos más la distancia que hay entre estas dos puntas o lo acerquemos más. En una circunferencia ya sabéis todos que es el radio. Bueno, pues la distancia que hay de esta punta de lápiz a esta de metal será el radio de la circunferencia que dibujemos. La punta de metal estará en el centro de la circunferencia y la punta de grafito será con la que dibujemos los puntos de la circunferencia. Hay otra cosa importante que muchos no utilizáis, que es esta parte de arriba del compás. ¿Por qué tiene forma cilíndrica y está estriada para que no se resbalen los dedos? Porque por ahí es por donde tenemos que sujetar el compás cuando vayamos a hacer circunferencias. ¿Vale? Lo sujetaremos por aquí y lo giraremos. Nada de agarrar esto mientras hago la circunferencia. Muchos de vosotros cogéis aquí y empecéis a dibujar así. Si hacéis esto, lo que vais a lograr es separar y juntar más esas dos puntas y que la circunferencia no tenga un radio, con lo que no es una circunferencia. Entonces os tenéis que entrenar. Coged el compás, lo sujetáis por aquí y a la hora de dibujar no lo pongáis vertical del todo. Inclinadlo un poco y empecéis a dibujar. Si veis que la punta de metal se os resbala, lo que tenéis que hacer es poner debajo del papel varios papeles más. Pues cogéis unos folios y colocáis debajo 2 o 3 hasta que veáis que estéis cómodos trabajando. Otra cosa que algunos de vosotros hacéis es situar el compás, dejarlo quieto y girar el papel. Nada de eso, el papel tiene que estar pegado a la mesa. Si hace falta lo ponéis con cello, ¿de acuerdo? Se trata de que sin mover el papel y girando el compás podamos hacer la circunferencia. ¿Por qué muchos de vosotros preferís girar el papel? Porque no tenéis bien situado la punta del compás de metal y la de grafito. Si os fijáis en este compás, las dos puntas se llegan a juntar cuando lo cierro y algunos tenéis una más larga que otra. Al no tenerlo a la misma longitud, el compás se os queda cojo, así que normal que al final queréis girar el papel porque es muy difícil dibujar así con un compás que esté cojo. ¿Qué tenéis que hacer? Aflojar la tuerquita y cambiar la longitud de una de las dos piezas para que las dos tengan la misma longitud y con eso os será muchísimo más fácil. Bueno, y ahora vamos a afilar el compás. En caso de que no tengáis un sacapuntas especial para compases, vamos a usar un papel de lija. Un papel de lija o una lima de uñas. Uy, por aquí, ¿de acuerdo? Tenemos también limas de uñas de cartón, que es lo que voy a usar yo ahora, o un papel de lija que tengáis de tecnología. Bien, colocamos el papel de lija o la lima de uñas sobre la mesa, lo sujetamos y ponemos en esta posición el compás. Y ya lo único que hay que hacer es frotarlo, pero sin girarlo, siempre el compás en esta posición y movido. Lo voy a hacer de frente para que me entendáis. Cuando yo cojo el compás así, lo muevo en este sentido, no lo giro. ¿De acuerdo? Y con eso conseguiremos tener
la punta en bisel y ya estará preparado el compás para poder trazar una circunferencia con bastante precisión. Vale, pues hasta pronto.